bienvenidos a Niños Exitosos. Hoy día tenemos el gran honor de entrevistar a Selmira Pinazo, que es una gran amiga de infancia, que emigró en los 90 a Italia. Ella tiene tres facetas muy interesantes. Su principal faceta, la más importante, es una mediadora intercultural que ha tenido un rol muy importante allá en Chiavari, en Italia, y también ha tenido experiencias en la participación política a nivel municipal. Incluso ha hecho un documental. Hoy día es una entrevista muy importante porque ella nos ilustra, digamos, el fenómeno de la migración en Europa, que es un tema de mucha vigencia, de mucha controversia actualmente, y siendo Italia un país, digamos, receptor de una cantidad masiva de migrantes, a través de Selmira nosotros vamos a ilustrarnos, digamos, todo ese fenómeno, digamos, de la interculturalidad, de la migración, y haciendo un sujeto activo en todos esos a través de instituciones muy importantes. Hoy día la entrevista promete, y para ello está obviamente, como anteriormente estuvo siempre, Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián en España, y bueno, nuestro productor Abdul Sea desde Puno. Selmira, te damos la bienvenida al programa. Bienvenida a Puneños Exitosos. Hola, hola Alfredo, realmente un poco emocionada, en verdad, porque, bueno, presentar a este programa me hace recordar nuestro país, nuestro Puno anhelado, y me parece estar en una conversación con amigos y poder expresar la poca experiencia que uno gana fuera de nuestro territorio, ¿no? Como tú has dicho, esperemos que sea una conversación, de los temas que puedan contribuir a mucha gente, o que yo también aprenderé, porque se dice que todos los días uno escucha y aprende, ¿no? Así es, Selmirita, realmente siéntete así. Esta es una reunión de amigos, así que lo más importante, vamos a ilustrar, digamos, a nuestra audiencia a través de una conversación relajada. Bueno, Selmira viene de de una familia grande, una familia muy conocida en Puno, pero su mamá fue una persona influyente en su formación, porque, digamos, su mamá es una persona altamente involucrada en lo que es, digamos, la iniciativa textil, ¿no? Trabajó mucho, digamos, en talleres, enseñando bordados, acabados, etcétera, a mujeres quechuas y aymaras. Entonces ahí a Selmira le viene la interculturalidad de ahí. Entonces, Selmira, cuéntanos tu mamá como paradigma digamos, en tu formación, en tu evolución como persona. Yo creo que es una experiencia muy linda porque tuve que descubrir esta gran escuela que me enseñó mi madre acá en Italia, participando en un curso, pero es porque mi mamá, cuando yo era niña, siempre la acompañaba, y ella pues se dedicó mucho a las mujeres, a enseñar las artesanías, a tejer los ponchos, las chompas, y muchas de sus alumnas fueron las artesanas de Puno, que les ayudó, les enseñó a tejer sin costura, sin nada. Lo más lindo fue, que yo me acuerdo mucho, es esto de acá, de haber juntado a las quechuas y a las aymaras, que era una cosa imposible poder juntarlas en Puno. Como ustedes saben, la calle Puno divide geográficamente la zona de aymaras y la zona de quechuas. Eso es un recuento muy antiguo, ¿no? Y el problema es que nunca se han podido casar ni juntar. Entonces, la necesidad encontró una madre de Sor Francisca del colegio, de la escuela, ¿cómo se llaman? Del colegio San Juan, de las monjas de San Juan, y habló con mi madre, y mi mamá le expresó, manifestó este interés por las mujeres. Y entonces abrió la cooperativa que se llamaba Sor Francisca y juntó a todas, y eran solo mujeres, hasta la contadora era mujer. Entonces comenzaron a activar, a tejer, mi mamá les enseñó a tejer, y después comenzó a ver que había un problema muy grande, era el no poderse encontrar todas juntas. Entonces les enseñó a hacer las actividades para poder aprender a tener plata para para vivir, ¿no? Entonces Claro. les enseñó a leer, a escribir y todo eso. Y también fue una gran defensora de los derechos de las mujeres, porque yo me recuerdo algo que me impactó tanto, que cuando una de las señoras fue maltratada por el marido, mi madre salió en defensa y fue a la policía, puso las denuncias, hizo valer todos los derechos hasta llegar al tribunal.
que eso era una cosa que ahora lo veo, ¿no? Pero en esa época yo no le llamé la atención. Yo Claro. prácticamente mi vida se despierta viendo lo que hizo mi madre acá en Italia, porque entro a hacer un curso en el 2009 ¿cómo se llama? Para la formación en mediación cultural en campo sanitario, que es una Qué cosa muy interesante. interesante. Entonces, cuando me presento al curso, éramos 60 participantes para 6 puestos. Una de ellas, y siempre fuimos 2 peruanas las que entramos en la zona de Génova. Y cuando estábamos frecuentando el curso, terminamos, dijeron que tenían que iban a, ¿cómo se llama?, a publicar una de las historias de las personas que por qué nosotros estudiábamos mediación cultural, por qué me gustaba la mediación cultural, y en realidad para mí no sabía qué cosa poner, por qué me gustaba, porque ya cuando en el 2000 que comencé a hacer el trabajo de mediación cultural con la, ¿cómo se llama?, con la, por los documentos de los extranjeros, no me despertó nunca nada, pero este curso fue que me despertó, porque me acuerdo que mañana a las 8 de la mañana tenía que presentar el escrito de 750 palabras y yo no había hecho nada. Y me levanté a las 4 de la mañana, me puse a la computadora y me salió la historia de mi mamá y dije, ¿yo por qué soy mediadora? Y fue mi madre, la maestra, que me guió increíblemente con todo, la teoría, la práctica, que es una profesión que es muy difícil de escribirla. Claro, claro, qué excelente, qué excelente. Pero un poquito háblanos, o sea, antes de entrar, digamos, nuevamente en tu mamá, ¿en qué colegios estudiaste? Siempre es parte de las preguntas de rigor que nosotros hacemos a María nuestros Auxiliadora. entrevistados. María Auxiliadora. Estudié en Bueno, María sí, Auxiliadora y bueno, siempre fui madre. Bueno, ustedes saben, soy hija única después de 4 hermanos hombres y bueno, estudié en María Auxiliadora y después me fui a Lima a estudiar administración hotelera en el Semprotur, sí, pero no pude realizar mi trabajo como administración hotelera y después comencé a trabajar en diferentes cosas porque trabajé aquí en una cooperativa, una empresa de import-export de chompas y fue también otra historia muy bonita porque siempre fue mi madre la base en eso, ¿no? Sabiendo tejer y hacer todas estas cosas, aprendí desde cero y llegué a un puesto muy alto porque era a canto al propietario donde yo organizaba los despachos, las cosas de exportación e importación. Fue una experiencia muy bonita. claro, o sea, yo puedo decir de que, por ejemplo, tu mamá fue una pionera en muchos aspectos, porque en ese entonces, en los ochentas, en ese entonces no había todavía esa cultura del emprendimiento, porque no había PROM Perú, no había líneas de exportación. Hoy en día, digamos, hay una moda textil peruana, ¿no? Donde, digamos, unido a una serie de empresarias, incluso de Estados Unidos, de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, donde la textilería peruana ha adquirido una gran reputación a través de la fibra de alpaca, etcétera. Pero tu mamá en ese entonces, estamos viviendo, digamos, la época del Perú pobre, del Perú, digamos, donde las líneas de exportación no eran, digamos, tan claras como hoy en día, ¿no? Entonces, ella les enseñaba a hacer acabados o les enseñaba a tejer. ¿Cuál era, digamos, la Mira, finalidad? mi madre era una diseñadora del tejido, tuvo un secreto para enseñarles a ellas Mm, cómo hacer las medidas, porque cada uno tiene una mano para tejer, porque es como decir, cada uno tiene su mano para escribir, no para tejer. claro, Entonces les enseñaba las muestras, cómo ellas tenían que con su mano poder hacer una muestra de los puntos para poder sobre el diseño, sobre las medidas exactas para tejer. Entonces, claro, como decía mi mamá, no necesitan de leer, de escribir. Hay mucha gente que no lee y escribe y son 10 veces más inteligentes que cualquiera, porque es la imaginación, la claro, creación que les ayudó a desarrollar. Entonces, claro. inicia mi madre desde el acabado, o sea, la materia de prima la compraba en lana bruta, ella iba por todo lado, y yo siempre iba con ella, a Ilave, me acuerdo que íbamos a Ilave, por aquí, por allá, a comprar la lana de alpaca de todos los colores.
Entonces les enseñé. Y todo lo que avanzaba de las lanas, les hizo tejer el matiz de los colores. Si ustedes preguntaron a algunos papás que llegaron a comprar esos ponchos, empezaba del negro, digamos del negro en el color grillo, en el color marrón, que eran los colores naturales, y terminaban en blanco. Y le agregué colores. Entonces después, con lo que ya no se podía hacer nada, tejían a crochet. Y es verdad que vistió a una novia con todo el vestido tejido en alpaca blanca, que era una puneña de Segarra, una profesora del Colegio María Auxiliadora que se llamaba Segarra, vivía en la calle Lima, y la vistió a ella de esposa. Tú la debes conocer, Alfredo, casi al frente de Candy Segarra, ¿te refieres a la profesora Candy Segarra? A ella la vistió de novia. Muy guapa, sí. Eco, la vistió de novia con la lana de alpaca. Y eso me acuerdo. Y después diseñaba en muchas cosas que en las chalecos, chompas que diseñaba mi papá. Mi papá le diseñaba y mi mamá hacía de un modo que tuvieran que tejerlo con un diseño que sabía hacer ella. Tejían la zampoña, el tambor, la balsa, todas esas cosas. Es un pecado que que en esa época no teníamos esos teléfonos, estas cosas para poder hacer las fotografías, ¿no? Y muchas cosas no las pierde. Claro, y ese fue el inicio de ella en Puno. Y mi mamá no era de Puno, mi mamá era del Cusco. Y por eso ella aprende a hablar el quechua, porque viene a vivir a Puno en Chucuito con mi papá. Mi papá Aymara y ella quechua. Ahí está la... Qué interesante, qué interesante. Esa simbiosis intercultural. Bueno, Selmirita, ¿por qué Italia? ¿Cómo fue tu migración hacia Italia? Bueno, mi migración fue como dice el cuarto de hora del amor, cuando encuentras el desculpe y de esto. Yo conocí digamos, a un italiano que vivía en Puno y fue compañero de colegio, estudió en el Colegio San Juan. Ah, qué interesante. Vivió los 2 primeros años de su infancia, estudió en el Colegio San Juan. Era pariente de los Pasano, era rolero Pasano, que prácticamente ellos eran pues propietarios el 50% con los Pasanos, porque su mamá era Pasano y era con los papás de los Pasano eran propietarios del hotel y del Cine Puno al 50%. Solo que ellos se regresan en Italia, pero su mamá de él vivió en Huancané y hablaba aymara. Ah, qué interesante. Era muy puneña, porque estudió en el Colegio Inmaculada. Y ella, creo que no conocí más italiana, más puneña que ella, cuando hablaba aymara. Y cuando vino mi mamá acá, o cuando a veces se telefonaban, hablaban en aymara y me hacían reír. Es una anécdota, entonces, no me sentí fuera de casa conociéndolo. Viniendo acá, tampoco me sentí fuera de casa, porque Chiavari es como Puno, el mar delante y los cerros detrás, todo medio cerradito. Ay, qué interesante. O sea, perdón, danos una idea. Chiavari tiene una población de 20.000, 30.000. No, Chiavari es pequeño, es como nuestro Puno, pero bien ordenadito. ¿Ya? Que no hay las casas en el cerro, hay que decir las cosas. Claro, y eso es el Puno que yo dejé y el Puno que ustedes dejaron. Así ¿Y cómo fue, digamos, tú llegaste en los 90, ¿no? O sea, obviamente la migración italiana es activa durante el tiempo, pero ¿cómo fue, digamos, esa Italia que te recibió? ¿Cómo fue tu adaptación a Chiavari, a esa Italia de los 90? Lo primero que me impactó de la Italia fue cuando llegué, todas sus ventanas cerradas y dije, Dios mío, acá no vive, todo cerrado, ¿no? Y la otra cosa que me impactó fue cuando salí el primer día en centro, la arquitectura, que como un mundo parado, pero con una maravilla de negocios, estas panaderías, estos bares donde entrabas, las comidas, todo era una cosa, todo en orden, ¿no? Y la fantasía que tenían para presentar las cosas, los negocios que venden comida, las carnicerías todas ordenaditas y todo lo que es. Eso
me impactó y bueno, mano a mano que estuve acá, voy a ser sincera, había mucha gente que hablaba español acá. Encontré el carnicero que era el panadero chileno, el carnicero que era venezolano, la que vendía fruta era argentina y todo. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos no querían hablar italiano. Yo quería aprender el italiano y ellos me hablaban español y yo hablaba tranquila. Hasta que me encontré con una persona que en el mercado me dice, yo no te vendo más la verdura si tú no me hablas italiano. Y bueno, de ahí también, bueno, tenía... Prácticamente cuando nace un hijo ya te prepara por el idioma, por muchas cosas. Y comencé a estudiar y todo cuanto años. Claro, o sea, tú podrías decir de que existen dos Italias, la Italia del norte europea y la Italia del sur, como algunos la definen. Bueno, mira, yo conocí un poco la Italia y es bien rara porque económicamente la Italia del norte es la que trabaja, es la que tiene más situación económica, más orden, en todo sentido, ¿no? Yo creo que las estructuras de acá son más ordenadas y las posibilidades de trabajo también son mejores porque respetan las reglas. Al norte de Italia son maravilla, es una maravilla porque la gente es como nosotros, son abiertos, muy, muy buenos, acogedores, todo. Yo estuve muchos días en Nápoli, una ciudad súper desordenada, pero de una cosa de gente muy linda. Tú pueden criticar todo lo que tú quieras, pero también dividida ahí adentro, donde ves que hay la gente que trabaja, que hace todo, y la gente que vive como nosotros. O sea, digo, así al Claro, momento, claro. feliz de la vida, ¿no? Mirita, ¿tú consideras que Chiavari es una ciudad típica del norte o del sur o tiene de los dos? Bueno, Chiavari es una ciudad muy del norte, Europea, ubicada a típica. 40 kilómetros de Génova, Claro. en el Golfo del Tigullio. O sea, es mirando al Mediterráneo. Sí. Claro. Pero la migración viene por la parte del otro mar, que es el Adriático. O sea, mejor dicho, las costas, digamos, las Ahora, costas. no, Sí. espérate, ahí te debo decir una cosa. La inmigración que viene se ubica mucho al sur de Italia, se queda en el sur de Italia. Los que pueden salir son muy pocos. La inmigración que viene a esta zona en la zona de la Liguria siempre ha sido la zona de Latinoamérica, donde están ubicados más los peruanos, los argentinos, bueno, los ecuatorianos, las comunidades más grandes son los ecuatorianos. Pero en Génova es verdad que hay todas las etnias de todo el mundo. No le Claro, falta claro, pero nada. no, lo que me refiero, digamos, Lampedusa, que es una isla del sur, Trabajo, que es, digamos, la que soporta de Túnez, cuando hubo la crisis de Túnez, incluso últimamente, ¿no? Es, digamos, donde por accesibilidad geográfica la mayor cantidad de norafricanos van hacia la zona, la zona, digamos, del sur. claro, pero se esposan, o sea, llegan en barco porque es más fácil para ellos llegar, ¿no? La llegada es Claro, ahí, la llegada es ahí, pero después comienzan a movilizarse por toda la Europa, por toda la claro, Italia, claro, porque para ellos, por ejemplo, para muchos de ellos era llegar a Francia, pero Francia tienen que pasar toda la parte del río hasta llegar hasta 20 millas para poder entrar. Entonces, claro. el percurso del camino, mucha gente se quedan, pero hay puestos donde se les recibe, se les informa, hay asociaciones, hay grupos para poder una mano. También muchos de las mismas paisanos de ellos son mediadores también, ¿no? Para poder dar una mano, para poder enseñarles. Claro. Este fenómeno de Italia es terrible porque, lo digo yo, porque creo que Italia es uno de los países que es muy bueno, porque hay normativas en Italia que aunque si entra cualquier tipo de política, respetan mucho las leyes internacionales que son los niños, las mujeres, los ancianos y los enfermos.
Claro. Después, Ahorita, Semilita, perdona que te corte, ya vamos a hablar de la migración desde un rato. Vamos primero caracterizando las ciudades, o sea, tu experiencia, ¿no? Como, digamos, entre norte y sur, ¿no? Porque siempre, yo creo que España también, seguro que Alfredo tiene la misma impresión. España, hay una España del norte y una España del sur que son diferentes, ¿no? O sea, la zona de Andalucía en el sur, la zona norte del País Vasco, Barcelona, o sea, hay ese tipo, digamos, de dicotomía, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alfredo? Bueno, también hay que ver que Italia es un país joven, ¿no? Y se creó, se unió en 1860, 70, que eran varios países que estaban separados, ¿no? Claro. Y que la parte sur de Italia fue parte del Reino de España, ¿no? Entonces, toda la parte de Nápoles, toda la parte de abajo fue parte de España. Entonces, por eso se nota esa diferencia. La parte norte estaba más influenciada por los germanos, ¿no? Entonces, claro. cuando se unió la Italia, ¿no? Y también el idioma son diferentes, ¿no? O sea, que han hecho el idioma, la Divina Comedia lo estandarizaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos en España, ¿no? Hay otros países que están tantos años juntos que quieren separarse, que Italia, que eran países diferentes, que paraban peleando y siguen unidos, ¿no? Italia sí, por eso, cuando veo a los italianos, sí, hay diferencia entre ellos, pero ellos dicen que son italianos, ¿no? Entonces, claro, o sea, a mí lo que me sorprendió honestamente, ¿no? O sea, cuando yo leí la historia de Italia hace años sobre Garibaldi, era que antes de Garibaldi pocos ciudades-estado hablaban el italiano, ¿no? Porque no te olvides de que era, digamos, Florencia, Venecia, eran ciudades-estados que tuvieron un gran nivel, un avance brutal en el Renacimiento, ¿no? Entonces, cuando Garibaldi unió el país, pocos hablaban el italiano, había una serie de dialectos brutales y realmente, digamos, el italiano se expandió a partir, digamos, de la unificación italiana, porque no es como, digamos, naturalmente el idioma de supongo que debe haber variaciones lingüísticas ahí. Todavía existe. O sea, sí, claro, acá se habla el genovés, en Firenze el fiorentino y cada sitio, el milanés en el Milano, el bergamasco, en Bérgamo se va en el bergamasco, en Brescia el bresciano, o sea, cada ciudad que ha sido importante tiene su dialecto, ¿no? Claro. Entonces, es verdad, es un multilingüe, un país de multilingüe que se habla un solo idioma. Pero se está perdiendo mucho los dialectos. Selmirita, tú por teléfono, si no conoces a una persona, o sea, no conoces a una persona, no sabes de dónde es, un italiano, por teléfono, ¿cuántos tipos de italiano tú puedes identificar ahí, digamos, por teléfono? Facilísimo. A mí has hecho una pregunta que es una cosa que me encanta hacer, porque los acentos del italiano es bien fácil reconocerlos. ¿Sí? A veces tienen bien marcada la Y, los de la Toscana, que sería... Claro, de Florencia, Venecia, sí. La J. ¿Ya? La J, pues Nápoli tiene otro acento. No, tienen sus acentos que si tú llegas a integrarte, a conocerlo bien, puedes darte este lujo de decir de dónde son. Ah, qué interesante, qué interesante. Además, aunque me sucede con los extranjeros que vienen. Muchas veces miro, me parece de la Rusia o del otro, pues comienzan a analizarlos, a verlo y digo, tú eres de Ucrania, de Moldavia, de Polonia, de países nórdicos. Bueno, los de Sudamérica son más fáciles de reconocer. Claro. Bueno, yendo nuevamente al tema de la migración, o sea, por la parte del Adriático, a los albaneses y los croatas, supongo que por la proximidad geográfica también intentan entrar a Italia. Bueno, Gucho, una de las inmigraciones más fuertes fue en el 1990 de los albaneses. Claro. Cuando desembarcaron todos los albaneses. Ahora el albanés ya no es así. El albanés ha tomado una posición acá de mucho respeto. Bueno, como se dice, mundo es mundo y de todo, ¿no? Claro. Son unos grandes trabajadores, tienen mucho principio de la familia. Creen mucho en sus principios y en su idioma, mantienen mucho su cultura.
ahora tú no puedes hablar como antes de los albaneses. Ahora no inmigran los albaneses. Los albaneses inmigran de un modo muy correcto. Ah, qué interesante. ¿Y cómo los rumanos? Porque obviamente a mí me da la impresión que tanto rumanos como albaneses se integran fácilmente por cuestión del idioma, al igual que los latinos. ¿Ah? No, espérate. Los rumenos, depende de qué parte de la Rumanía, porque son la cosa divisa también la Rumanía. En Rumanía es difícil. La Albanía, sí es verdad que las lenguas diferentes que no son latinas se integran más fácil, habla más fácil el italiano, porque por muchas cosas. El latino tiene siempre muchas dificultades, más no dificultades, sino que hay palabras que son muy similares y te escapan en el mismo idioma, en español. Pero las comunidades latinoamericanas son las que los hacen los trabajos a las ancianas con mucho amor. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Solamente me interesa los ítalo-argentinos. ¿Cómo son los ítalo-argentinos allá en Italia? Yo les llamo los ítalos extranjeros, que son peruanos, venezolanos, argentinos. Claro, es cierto, hay mucho en Venezuela. Es una de las inmigraciones para mí más difíciles. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vienen a hacer el documento por familia, que hay una ley en Italia del 1912, y para adquirir por 4 generaciones adquieren la ciudadanía. Entonces, cuando muchos de ellos quieren quedarse en esta, entran como italianos, no hablan italiano y sus profesiones las quieren hacer valer acá cuando no conocen las reglas que son. Y entran con mucha prepotencia y bueno, mucha prepotencia de maleducación porque ofenden y piensan, hablan en general, yo les llamo los ítalos extranjeros, ¿sabes? Porque no hablan nada y son pero italianos que son la inmigración. Exige. Alfredo, yo alguna vez vi, también lo pasaron los Mises y Sanseis que iban al Japón, ¿no? Que ellos en Perú se consideraban japoneses, pero cuando iban al Japón, digamos, no eran japoneses, y no eran, digamos, japoneses, no, podían ser racialmente muy japoneses, pero culturalmente eran muy latinos, ¿no? Entonces yo he visto que hubo una ola incluso de Nisei Sansei que regresó al Perú porque no logró adaptarse al Japón. Yo sé que la mayoría se adaptó al Japón, pero a ver, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, en Japón todavía fue diferente porque la sociedad es más cerrada, ¿no? Entonces, los peruanos que fueron a Japón eran extranjeros, ¿no? Hasta la forma de escribir. Por ejemplo, Tanaka, si tú eres japonés, se escriba con kanji. Pero si tú eres de extranjero, se escribe con katakana, ¿no? O sea, ya desde ahí, por más que eres Tanaka, ya eres tú el extranjero, ¿no? Claro, a los mismos japoneses, a veces que si sus hijos, por ejemplo, van a estudiar a otro sitio, cuando vuelven ya no son tratados igual. O sea, mismos japoneses, ¿no? Por eso la mayoría va a trabajar a otro sitio, se va el esposo y los hijos y la esposa se queda en Japón. La ciudad es más estricta, podemos decir, ¿no? Muy bien, qué interesante. Selmira, bueno, cuéntanos cómo te involucraste, digamos, en todo lo que es la interculturalidad. ¿Cómo decidiste ser mediadora intercultural? Bueno, yo creo que porque la falta de información, que yo buscaba querer salir adelante, ¿no? Y era muy difícil, entonces me presentaron en una oficina donde yo trabajo actualmente a una colega mía que era peruana también. Entonces le pregunté y fue muy amable porque ahí yo no vi nada de egoísmo, vi una puerta abierta en la vida. Y me dijo, le digo, me gustaría hacer el trabajo que tú haces porque yo no puedo más ir a un sitio y me dicen que no puedo hacer esto. Voy al otro sitio que no tengo esto. Entonces la situación comienza a ser pesante, yo no entiendo por qué no entiendo y cómo es. Y me dice, bueno, ¿qué tal si te presento otra colega que también está en esto? Y me parece que van a tener van a abrir ¿cómo se llama? Una oficina, es del sindicato. Me dice, conócela tanto. Le digo, bueno, voy a conocerla. Y conocí a esta otra peruana y me preguntó y me dijo, ¿tú podrías hacer este trabajo? Yo le dije, no lo sé. Y dije, bueno, en la vida hay que arriesgar, si va, va, si no va, no va. Entonces, claro,
obvio que hay que estudiar, hay que analizar, hay que ver, porque no es que del cielo te cae o preguntas a todo el mundo porque las respuestas no te las dan. Claro. Entonces hice la entrevista, vi, y era pues aprender a hacer todos los tipos de permisos para las personas que estaban acá. Qué interesante. Entonces fui a la fuente de la información y me recogí toda la documentación, me la estudié bien y dije, bueno, veamos cómo va, pero debo tener siempre personas con quien confrontarme para poder trabajar. Entonces me dijeron, tienes tus colegas a Génova, que era esta chica que me mandaba. Tenía la otra colega. Entonces abrieron este sportello y fue el primero que abrían acá, Chiavari, el sportello de inmigración. Y de ahí nace una cosa muy linda, porque trabajando en esto, con mis colegas de Génova hablábamos y todo, pero habían cosas que no se entendían porque la policía decretaba los documentos en un modo diferente, o que tú ponías todos los documentos, pero faltaba algo y se bloqueaba y se quedaba. Entonces, un día dije yo, ¿por qué no ir a la fuente de la información, tocar las puertas? Y así fue, que toqué la puerta de la dirección de la policía del responsable de migración de Génova, y me preguntó y me dijo, ¿qué es lo que desea? Y le dije, pedir una cita con usted para poder hablar de un documento suyo. Bueno, le dije, fue como decir puede ser mío, sí, mío y de todos mis parientes, le dije así, fue mi batuta, como se dice, mío y de todos mis parientes. Y se mató de risa. Y cuando me recibió me dijo, ¿cuántos parientes son? Todos los del mundo son mis parientes. Soy inmigrante, ¿no? Le dije así. Y fue muy lindo porque me dijo, ¿por qué te interesas? Porque le digo, nosotros trabajamos externamente, ustedes son a los que mandamos la documentación y seguramente también tienen dificultad porque no podemos tener problemáticas, no conocemos, ¿por qué no hacemos reuniones, nos informan o nos dan un espacio para poder conocer? Y me dijo, mira, prepárame un documento, cómo puedes presentarlos y yo voy a ver si es así. Entonces, con este símbolo del sindicato que me presenté, puse permisos de soyorno según lo que era el motivo, nombre, apellido, teléfono de la persona, y una parte donde puse nota, donde ellos podían escribir todo lo que nos podíamos equivocar. Entonces pasó como un mes, 2 meses, y decidieron que nosotros cuando entrábamos, las personas que entreguen su documento así, entregaran con esta presentación. Entonces nos llamaban o nos devolvía, entonces comenzamos a conocer las equivocaciones que teníamos, o no porque teníamos nosotros, porque muchas veces también la persona interesada no dejaba bien los documentos como le habíamos dado, a veces también nos equivocábamos nosotros, porque hay que decir, el que reconoce sus errores aprende, y entonces claro. Y esa fue la experiencia más linda, y de ahí después me desilusioné mucho un poquito del sindicato y tuve la oportunidad. Se presentaron en esta oficina de trabajo actualmente, que es imparcial y tiene muy linda historia. ¿Cómo se llama? Porque habla siempre de inmigración. ¿Cómo se llama? La Federación Regional Solidaridad y Laboro, Centro de Servicio para Inmigrantes. Bueno, Centro de Servicio para Inmigrantes nace después del 89 o 90. No, 90, 89-90. Porque primero se abrió para los italianos que migraban del sur al norte. Y siendo un puerto tan importante, Génova, mucha gente venía a trabajar acá, las mujeres, bueno, los hombres a los puertos y las mujeres con las familias, ¿no? Y de ahí comenzaron a emigrar a muchos otros sitios. Entonces, mucha gente tampoco no tenía información, y gente que era pensionada, que ya había trabajado y tenían diferentes profesiones, abrieron esta oficina de modo tal para dar información o decir las necesidades que podían tener económicamente, las cosas. Y en el 96, sí, 95-96 se transforma para los inmigrantes. Qué interesante. Perdón. Ahí está el Centro de Servicio per Inmigrante. Perdón, ¿es una organización no gubernamental o es mira, nace con voluntarios, gente italiana
o que quiere dar una mano, porque acá una cosa que es muy lindo, y también muchos sindicatos son formados por gente que es pensionada o que tiene un poco de tiempo para informar cada uno en su profesión, y por eso es que funcionan estas cosas, porque muchos de ellos trabajan con voluntariado. Esto nació así, bueno, que también se transformó con algunas cosas y después se volvió una OLN, porque trabajamos con acuerdos con el común. Nosotros vivimos con las municipalidades de Génova y Sestri y Levante. Perdón, hablemos primero de tu institución. ¿Qué servicios ofrece tu institución? Después vamos a hablar el rol que tú cumples dentro de la institución. O sea, empecemos hablando de tu institución. Ahora, en esta oficina llega una persona indocumentada, nosotros la recibimos. Si no hablamos el mismo idioma, hacemos por teléfono, o sea, tratamos que la persona se sienta acogida y que no tenga problemas, y se le informa de poder venir para cualquier cosa, si se siente mal o para cualquier cosa, para poderles informar. Yeah. Y después comienzan los pasajes que, si llegan las leyes para poderlos regularizar, nosotros mismos hacemos toda la documentación para que se puedan regularizar y toda la situación, ¿no?, de la persona. Y así van creciendo con sus documentos, les hacemos los permisos, los renovamos, piden los permisos de largo periodo, los otros, y se llegan hasta pedir la ciudadanía. Y todo ese proceso nosotros lo trabajamos. Es más, trabajamos siempre con los colegios, con los hospitales. Se llama el trabajo en red, ¿no? Trabajamos en red porque siempre cualquier cosa que necesitamos nos llamamos, nos preguntamos y nos damos una mano. Y yo creo que la cosa más linda es trabajar en red, porque ayudas tanto y creces tanto tú también. Qué interesante, qué interesante. ¿Y quiénes son vuestros clientes? Todo el mundo. De todo el mundo. Yo he visto todo el mundo delante mío. En los primeros años, cuando inicié en el 2000, eran los europeos que hacían permiso de soyorno porque no podían tener otro documento. Eran los mismos europeos que hacían el permiso para la residencia acá, ¿no? El permiso de residencia lo hacían. O sea, la mayoría eran eran Europa del Este, Europa del Este. No, Cucho, eran franceses, alemanes, suizos, que venían a trabajar acá o querían venir acá a vivir, y después vienen los del país del Este. Primero vienen ellos. Escapar del clima. ¿Ah? Para escapar del clima. Claro, sí, claro. No, muchos de ellos venían a trabajar porque con sus profesiones tenían la posibilidad de trabajar, ¿no? Entonces tenían que tener el permiso. Perfecto. Y, o sea, perdón, ¿es esta institución la que también hace servicios de etnopsiquiatría? No. Es diferente, ya. La Federación Regional es todo lo que es los trámites de información para los extranjeros, para cualquier tipo de extranjero. Perfecto. Para nosotros, solo porque yo hablo español. Creo que la cosa más linda es la integración por el italiano. Entonces, claro, de acá también les mandamos a estudiar el italiano, les decimos que se deben esforzar por el trabajo, por los documentos y todo. Claro. Y bueno, entonces, en esa institución tú hacías el rol, digamos, de ayudar a hacer los trámites, toda digamos, la consejería, todo lo que es ayuda, etcétera, para sí, toda la información y todo lo que se puede hacer para tramitar, para informar al extranjero. No importa de qué país es, ni de qué religión, ni de nada. Excelente. ¿Y en qué momento tú empiezas, digamos, a involucrarte, digamos, en todo lo que es etnopsiquiatría? En el 2004 hago el primer curso de mediación cultural para campo sanitario, pero... el primer curso para campo sanitario, pero lo aprendí, me interesó mucho, pero estaba más ocupada en mi trabajo
me parecía que tenía que todavía que aprender muchas cosas para poder separarme de esto. Como te decía al inicio, en el 2009 se presenta el curso en el proyecto PANC de Roma, el curso para mediación intercultural en campo sanitario para toda Italia. Entonces, cada región debería mandar sus representantes. Acá de la Liguria, que era desde Imperia hasta La Spezia, debían mandar 6 personas, a las cuales nos presentamos 2 peruanas. Bueno, habíamos muchas peruanas ahí, que eso fue una cosa muy linda, y chilenas también había, y nos presentamos, y en el grupo que entramos fuimos solo fueron 6 puestos, ¿no? Yo entré en el tercer puesto y entramos una del Ecuador, 2 peruanas, uno de Palestina, una de Marruecos y la otra de Haití. Qué interesante. Bueno, podemos hacer un preámbulo, ¿no? O sea, sobre respecto a la calificación de la comunidad peruana, o si quieres podemos extender a la comunidad latinoamericana. ¿Cómo ves, digamos, tú la migración? O sea, ya que ya has hablado, digamos, de que ustedes han sido seleccionadas entre varios, digamos, mediadores interculturales orientados a la salud. ¿Cómo ves, digamos, tú, digamos, la calificación de nuestra comunidad peruana allá en Italia? Muy buena. En el 90 fue una de las inmigraciones más fuertes del Perú a Italia, y en la Liguria era una de las primeras comunidades, la peruana, como inmigración. Todas esas personas que llegaron, todos nuestros compatriotas que llegaron en esa época, hicieron trabajos muy difíciles, pero lograron poder convalidar muchas de ellas sus cursos, y algunas de ellas hasta poder estudiar en la universidad. Y es verdad que nosotros encontramos ahorita las peruanas que viven a Milano, muchas de ellas son responsables de las enfermeras, trabajan en las universidades por su capacidad, por el estudio que han tenido en la universidad. En Torino hay muchas psicólogas y también enfermeras. Y voy a ser sincera, las peruanas, la comunidad peruana es una comunidad que poco nos encontramos, poco nos vemos, pero muy reconocida, porque siempre llaman en la Liguria, vale un Perú, porque por el respeto y todo. Ah, qué interesante, qué bien. En este último periodo estamos recibiendo una cantidad de inmigración del Perú con muy mala información de parte de allá y de la gente que viene acá. Y creo que también, bueno, no sé qué decir, no sé, porque la gente se ven muchas problemáticas, porque llegan muchas mujeres con niños. Y una mujer que tiene un niño no puede trabajar, no es fácil si no tienes una familia o alguien que te ayude. Otro factor es, todos piden el asilo político. En el momento que hubo el problema en el Perú, vinieron con asilo político. Y acá, para muchos, el Perú no está considerado como un país con problemáticas. Más problemáticas tienen el Ecuador, más problemáticas tiene Colombia, más problemáticas pueden tener otros. Entonces, somos considerados en otro modo y vienen a pedir asilo político. Y bueno, dicen cada cosa. No sabemos en qué terminarán, porque a mucha gente les han dado. No sé por qué motivo. No se sabe la estadística todavía. No puedo hablar de estadísticas de cuántos entran. Y hay otro modo que entran que dicen que por los niños le van a dar el permiso mayor, ¿no? Sí, hay un artículo que te dice, pero eso es ya cuando la niña está inserida en el colegio, ha tenido un problema de salud, tiene alguna situación difícil, donde la madre no tiene ninguna otra posibilidad que solo que la podemos regularizar, pero por medio del abogado, por medio de las situaciones, para que pueda regularizar. Entonces, han habido muchos casos muy tristes en Génova, más que todo, que muchos de nuestras mismas compatriotas, entre ellas, se han vendido, se han ofendido.
Han venido gente que les han traído para que reemplace en sus trabajos de badantes, que es un trabajo muy difícil, ¿no? De acudir a los ancianos, pero con niños pequeños, donde estos niños no se adaptaban, no quieren estar acá. ¿Por qué? Porque llegan a una casa, del colegio a la casa, se cierran, no hay quien los mire, y esa mentalidad que también siempre hemos tenido: ay, cállate, no digas nada, no hables mucho porque de repente viene la policía, no hagas rumor porque la vecina te escucha. Entonces, crea un trauma. Y eso es lo Claro, peor. puedo entender, son problemas típicos de la migración, ¿no? Selmirita, una pregunta que ya que tocas es el tema, ¿no? Italia es una sociedad que va envejeciendo y que tiene una muy baja tasa de natalidad, ¿no? ¿Cómo es posible un país católico, ¿no? Porque generalmente, bueno, un país, digamos, vamos a decir evangélico, luterano, etcétera, donde, digamos, Italia es una sociedad, digamos, vamos a decirle agrícola en medio de la modernidad, ¿no? Por eso que la familia es poderosa, la mamá mía. ¿Cómo es posible que Italia, digamos, tenga una tasa de natalidad tan baja? ¿Qué pasa con las italianas? ¿No quieren tener hijos? Ahora, tú hablas de una posición católica, sí, que el Vaticano lo tenemos acá, a 2 pasitos. Sí. Pero no creas que todos son católicos, ¿no? No, yo sé, pero de todas maneras, hablemos de la Italia, la Italia clásica, no de los migrantes. No, estamos hablando de eso, pero por eso te digo, o sea, además, yo creo que también las leyes en muchos países de Europa, bueno, las leyes para las mujeres no siempre son buenas, ¿no? Entonces, hay otra liberación que quieren tener hijos pocos y muchos de ellos vienen de hijos únicos a únicos y se pierden las familias. Entonces, las chicas actualmente, la juventud de ahora, no se quieren sacrificar. Es la verdad. Es un fenómeno en toda Europa occidental, ¿no? Pero es mejor. Hay también leyes donde, bueno, son tantas cosas que puede contribuir, no contribuir, pero yo creo que contribuye, ¿no? Hay la ley del aborto, que es una cosa, no es que soy puritana decir no soy de acuerdo o soy de acuerdo, no está ese el tema. Pero hay leyes donde yo creo que la situación sexual de las jóvenes de ahora es muy abierta y entonces tienen posibilidades de no tener hijos porque tienen leyes que les favorecen a no tenerlos, en algunos casos. Alfredo, tienes la palabra. Tu micrófono, Alfredo, tu micrófono. Sí, disculpa. Bueno, con las italianas que conozco, todavía ellas considero que son bastante conservadoras, considerando a las europeas, ¿no? Hablo con ellas, todavía dicen la familia, ¿no? El papá, la mamá van a visitarlos y todavía piensan tener familia. Bueno, no digamos ahora, pero piensan tenerlo, ¿no? En cambio, otras en Europa no, o sea, matrimonio ya no está en la ecuación, ¿no? Todavía pienso que las italianas todavía son conservadoras, la nueva generación. No, hay 2 cosas ahí. Las del norte, las familias con mucha, o sea, ¿cómo se dice? Con mucha, tienen eso de la familia, todo. Más al sur que al norte. En el norte ya no es tanto la familia. Claro. Selmirita, una pregunta, mira. El fenómeno, por ejemplo, entre Quebec, que era francés católico en Canadá, o sea, ahí, por ejemplo, las chicas no usan anticonceptivos, ¿no? Pues son católicas, etcétera, y digamos, ahí, digamos, no hay ese tipo de anticoncepción que hay en la zona, digamos, de otras ciudades, Montreal o, ¿qué te digo, no? O sea, Vancouver, etcétera, etcétera. O sea, el catolicismo de por sí, digamos, es, digamos, por tradición, digamos, es anticoncepción. Mejor dicho, no hay anticoncepción. Entonces, Italia, que es un país católico, teóricamente deberían ser familias numerosas, pero no lo es lo contrario. Es el país europeo con la más baja tasa de natalidad, y eso es lo que origina que es un país que se envejece, es un país que origina, que genera de que necesita de enfermeras, necesita digamos, de gente que cuida, digamos, a los ancianos, etcétera, etcétera, en mayor proporción que muchos países europeos.
Por eso que yo toco el tema esto de, digamos, para poner de relieve la baja tasa de natalidad. ¿Qué opinas? Bueno, es un tema también difícil de hablarlo porque según muchas situaciones, por muchos motivos de los trabajos de las mujeres, yo creo que también no es fácil, ¿no? Porque algunas quieren lograr su profesión y bueno, el tiempo, tú sabes muy bien que acá, ustedes saben muy bien que acá no existe una persona quien se tiene que hacer todo en casa, ¿no? Tiene que... Claro. Ya entiendo. Alfredo, ¿tienes la palabra? Sí, porque antes cuando la gente se dedicaba a la agricultura necesitaba mano de obra, ¿no? Entonces había mucha gente que tenía niños, ¿no? Entonces ahora cuando van a trabajar a la ciudad ya no, ¿no? Entonces no necesitan tener hijos para que trabajen, ¿no? Entonces igual, o sea, y también conforme una sociedad es más rica, tienen menos hijos, ¿no? Unos dicen también, desde el punto de vista también hormonal, también varía todo, pero con menos reproductivos, pero ya entra una etapa de la clase media, las mismas necesidades o mismo egoísmo, o no sé, pero ya quieren tener menos hijos, ¿no? Entonces, lo malo es que se pasa de 2 a 1 punto tantos, ¿no? Que está en Europa, ¿no? Claro, entonces, pero problema, ¿no? A mí siempre me pareció, Selmira, Alfredo, ¿no? De que Italia es una sociedad agrícola en muchos aspectos en medio de una sociedad moderna, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de Italia, según alguna vez vi un artículo, es el familiarismo, ¿no? O sea, el poder que tiene la familia en Italia es fuertísimo, ¿no? Para tráfico de influencias, ¿no? Yo tengo que ponerlo a mi hermano en tal puesto, y eso es más fuerte todavía en el sur, o sea, vamos a decir, digamos, el cruce de sangre, el cruce de venas siciliano, ¿no? O sea, por no hablar de la mafia, ¿no? O sea, pero bueno, ese es un tema que yo creo que es muy difícil de hablar, en un sentido, porque hay que conocer bien la idiosincrasia de cada sitio, ¿no? Eso de las familias son siempre fuertes y verdad, eso de las familias de la mafia es un tema que ya... No estoy hablando de eso, estoy hablando de que es una sociedad agrícola inmersa en la modernidad, o sea, contiene rasgos, eso no lo digo yo, lo he leído en artículos, ¿no? O sea, la caracterización de Italia. Entonces, la mamá mía, ¿no? O sea, digamos, la mamá mía, o sea, esos lazos familiares fuertes, muy estrictos, totalmente diferente, por ejemplo, a Suiza, por decirte, países vecinos que podrían, digamos, que están cerca, ¿no? O sea, Italia tiene rasgos de una sociedad totalmente distintos a sus vecinos, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Sí, tienes razón, pero estamos hablando más de la parte del centro, norte, porque más te vas al sur, discúlpame, estamos hablando más de la parte del sur, del centro-sur, que son así, que mantienen todavía muchas características muy fuertes, familiares, los matrimonios deben ser muy católicos, muchas cosas muy fuertes al norte, ¿no? En cambio, ya la gente del norte ya no se casa por la iglesia, más van a la convivencia y todas esas cosas. Como el mundo está cambiando y se están modificando tantas cosas, porque hay muchas cosas que ya se han escrito, pero hay muchas cosas que se han modificado con el tiempo. Es más, la gente de ahora, los chicos prefieren la convivencia y como lo saben, pero Italia no, en esa parte tiene muchas cosas. En la parte de agricultura que tú dices es verdad, porque los italianos tienen mucha su comida, su cocina, que es una cocina que parece rica y no es rica, es una cocina con cosas muy pobres pero bien hechas. No es nuestra cocina peruana que es complicada, bien sazonadita y hay que saberla cocinar. En cambio, la cocina entonces eso es, la parte agrícola se tiene mucho porque la gente se tiene esa parte y eso no hay qué interesante. Selmira, bueno, háblanos un poco de la etnopsiquiatría. Pero antes de la pregunta le voy a dar la palabra a Alfredo, perdón. Sí, se nota bastante la diferencia. Por ejemplo, tú ves al norte de Italia, más parecen suizos, ¿no? O sea, son más blancos, son más rubios, ¿no? Si tú ves, no parecen italianos, desde el mismo Milán para arriba, ¿no? Claro. Son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, Italia es un país nuevo, ¿no? Que se han juntado, entonces hay muchos tipos de Italia, ¿no? Entonces la del sur sí es Italia que lo conocemos, ¿no? El otro está más relacionado a los germánicos, ¿no? Al imperio
germánico, ¿no? Entonces son diferentes, ¿no? Pero con todos todavía son mitad, ¿no? O sea, tienen parte de italianos y parte de los otros, ¿no? Sí, efectivamente, gracias. Bueno, Selmira, hablemos un poco de tu experiencia. Tú has sido, digamos, primero hay 3 temas que debemos abordarlos rápidamente porque el tiempo no nos va a dar. El primero es tu participación en todo lo que es, digamos, mediación cultural en etnopsiquiatría. Ese es un tema interesante. Luego vamos a pasar a, digamos, a tu participación política a nivel municipal y la parte final podemos dejar para, digamos, tu participación en un video documental. Entonces, empecemos por la primera pregunta, que es, digamos, sobre... Entonces, yo en el 2009 gané el concurso, fue un estudio muy pesante porque no me imaginé que teníamos que estudiar tantas materias tan importantes como para mí. Una de las más importantes para mí fue la antropología, ¿no? Que en realidad es un curso, una materia muy interesante que abre muchas puertas al lado de un psicólogo y de un educador. Y bueno, en el 2009 entro y bueno, hago mi tirochino, esto en la ASL 4 de Chiavari, y me toman a trabajar en lo que sería actualmente el Servicio Público para la Defensa Patológica del Sistema Sanitario Nacional. Entonces, yo trabajo en el Departamento de Toxicodependencia, donde mi rol es ¿no? Todos pensamos que ir a ir al psicólogo es fácil poder hablar, pero mi persona hace interventos dentro de los mismos chicos que son toxicodependientes, con los encuentros. Pueden hablar un italiano perfecto, pero en el momento del dolor, como fue mi experiencia también, en el momento del dolor, hablan solo el idioma que es tuyo. Cuando hice mi tirocinio en Pronto Soccorso, llegó una niña que decía que tenía mal de estómago y no podía decir nada más que mal de estómago. Y yo cuando me acerqué le digo, me debes explicar qué cosa es tu mal de estómago. Y me dice que es que me duele. Entonces le digo, bueno, hicimos el intervento y preguntarle un poco más a profundidad y ella tenía miedo de decir que estaba encinta. Pero el intervento nuestro, al lado de la enfermera, de la doctora, explicándole que ese era su espacio donde ella podía decir la verdad porque tenía un momento de cura, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en etnopsiquiatría, donde yo laboro en encuentro con el psiquiatra. A veces entro con el psiquiatra, me toca otras veces con la antropóloga, otras veces me puedo entrar con la socióloga o con educadores, hacer los interventos de los jóvenes que tienen problemas. Y es muy difícil entrar en ese campo porque la problemática de los jóvenes que migran, que sea aquí y allá, porque al final todos somos inmigrantes y todos venimos de algún inmigrante en nuestra familia, porque nadie es del mismo sitio. Llegas, adaptaciones, problemáticas, cadenas que nos jalamos del pasado, abandonos que tenemos, porque la inmigración tiene muy fuerte el problema del abandono, que es el dejar a un niño, traerlo cuando te llega acá, no se adapta. El otro problema que se puede hablar en la comunidad, el callar, porque siempre tenemos el ojo del demás, del que va a mirar más allá, nos va a criticar, nos va a juzgar, entonces tapamos. Otras cosas son que también vienen con muchas otras temáticas muy interesantes que no se cree y se cree, pero hay que respetar. Me hicieron la brujería, no me creyeron, y eso, cuando tú hablas con mucha otra gente, dices, esas son tonteras, pero cuando hablas con equipos profesionales, donde se habla ya del pasado, de nuestros antepasados, que traen como del África, y la llevan, y nosotros también tenemos una cadena de estas cosas, son cosas que existen y hay que saber reconocer
hay que saber callar y respetar. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Entonces, la mayoría, muchos de ellos se basan en eso. Claro. O sea, me duele el corazón, tengo que hacer examen, todo, y no es eso, es la angustia que vive por muchas razones. Claro, completamente de acuerdo contigo. Y ahí, mira, después yo, para poder mejorar mi campo, yo frecuento la asociación de Fran Fanone, que es la asociación de etnopsiquiatría crítica, bidimensional y radical, que se encuentra en Torino. Y gracias a ellos yo aprendo lo que realmente es la mediación cultural en campo sanitario, porque como bueno, no todos los conocemos, ¿no? Fran Fanon fue un psiquiatra, antropólogo, filósofo y ensayista francés que nació en la Martinica y se representa en el tercer mundo, en el tercer mundo, nacimiento por la descolonización. Se habla mucho de la colonización y la descolonización en etnopsiquiatría, que es uno de nuestros problemas nacionales, que actualmente lo vivimos en modo muy, no estoy criticando, estoy dando mi opinión, ¿eh? En un modo muy difícil, porque nunca hemos cortado bien las cadenas de ese pasado, de nuestra esclavitud, porque una de las cosas más interesantes que hay, y gracias a esto, el Perú fue uno de los países, uno de los primeros países que hizo la inmigración organizada, que fue los chinos para la ferrovía, los japoneses y los genoveses para el mar, los alemanes y los alemanes parecía que iba a ser para la parte de la selva del Perú. Los senegaleses, no llegaron nigerianos muchos al Perú, otros países del África para recoger el algodón y todo eso. Y sabemos muy bien que hay muchas manifestaciones de nuestras danzas, como sabemos que también se manifiesta la esclavitud, se manifiesta esta colonización, la mezcla, donde muchos que salen superan, pero todavía tenemos mucha gente que vive aplastados de este poder. Ya. Bueno, interesante, Selmira. Bueno, pasamos entonces al siguiente tema. ¿Cómo llegas a participar, digamos, en las elecciones municipales? Cuéntanos más tu experiencia política. Mira, la experiencia política fue sinceramente una gran curiosidad para mí cuando me llamaron para participar y poder conocer más profundamente cómo era el movimiento político en esto, ¿no? Bueno, todos tenemos nuestras ideas, nuestros caminos políticos y creo que para mí la política me enseñó que al final es una olla donde entran todos porque quieren todo para sentarse en un poder, para ver o una parte o la otra parte de ellos. Soy muy crítica en esto, decirlo, porque la política acá en Italia es muy abierta en este sentido. No es como nosotros que si no vamos a votar, pagamos la multa. Acá si quieres ir a votar, votas, y si no deseas votar, no votas. Entonces, pero es una política que, bueno, los que realmente han hecho mucha política en este país han sido los sindicatos, la gente del pueblo. Ahora la política ha cambiado mucho. Fue para mí muy importante participar en 2 municipalidades para conocer lo que era esto. Yo no llegué, sinceramente voy a ser sincera, no llegamos a un buen punto, llegamos al segundo puesto en las dos ocasiones. Pero es un mérito llegar al segundo puesto. Sí, pero se llegan todos los que están delante tuyo y todas las cosas. Claro, como partido se llega al segundo puesto, es bueno, no es malo, ¿no? Pero entran siempre los que están más antiguos y todo eso. Y bueno, pero para mí fue una experiencia muy linda porque me hizo ver lo que realmente es la política dentro y cómo conocerla y aprender más
a qué cosa tú quieres, por qué podrías dar un voto y ser más consciente de todo eso. Y esa es para mí esta experiencia muy bonita, para que no me puedo quejar. Bueno, ya para la parte final, ¿cómo fue tu participación en una película, un documental, digamos? ¿Tú participaste? Claro, no, allora, el equipo de una psiquiatría, laborando con todas estas personas, nosotros seguimos seguimos a muchos jóvenes de países latinoamericanos que cayeron en la droga, pero cayeron en droga, en cárcel, en despacho, en todo lo peor que se puede ver, ¿no? Entonces, este equipo trabaja, y estos chicos no decían voy a ir a tomar la medicina, voy a ir a hablar, decían vamos a ir a la escuelita, y se quedó con el nombre de la escuelita. Se armó un grupo para la escuelita. Entonces nació la idea de ellos, porque haciendo los encuentros cuando hacíamos una vez a la semana, todos los martes, una vez a la semana, nació la idea de ellos de decir, ¿por qué no nosotros no enseñamos a los que están viniendo lo que nos ha pasado? No contar lo peor, sino cómo fue mi historia, mi arrepentimiento, y es verdad que en el documental sale lo que hablan los chicos, y yo participo y hago una parte de una mamá que emigra y que tiene problemas con los hijos, y son los chicos los que manifiestan todos sus dolores y sus problemáticas, el por qué no llegan a tener muchas cosas, no se llegan a regularizar y todas las situaciones que hay, ¿no? Para estar en mejor ellos. Pero la cosa es que, porque ellos, para ellos es un punto de referimiento estos sitios, porque para ellos, como yo digo, es un oasis donde se encuentran y pueden manifestar todo, y muchos de ellos han salido. Ah, qué interesante, qué interesante. Con dificultad, pero han salido. Claro. El film se llama El permesso de soñare, pero fue un documental que se repartió mucho en el campo sanitario, para todo lo que era, también para las instituciones del gobierno, bueno, siempre en la zona del Ligurio, pero ahora la llevaron a Francia también, fueron a Francia, fueron a Nápoles con este documental. Qué interesante, Selmira. Podríamos seguir hablando, pero ya el tiempo, digamos, se nos acaba. Okay. Le vamos a dar a Alfredo la última palabra antes de cerrar el programa. Sí, Selmira, fue un placer conversar contigo, que creo es la primera vez que conversamos, y que te unes a Puneños Exitosos, que pronto vamos a querer hacer unos temas, ¿no? Entonces empezar a conversar, ¿no? Algún tema más específico. Entonces te invitamos para que en el futuro nos acompañes y sigamos trabajando. Gracias, yo sinceramente les digo de corazón, espero que podamos lograr una mesa redonda, de poder intercambiar nuestras ideas, nuestras experiencias, que creo que nuestro pueblo, nuestra juventud, quien nos escuchará, quien nos mirará, pueda llevarse algo de todo esto. Y yo sinceramente les agradezco. Yo soy muy de no hacer estas cosas, pero de estas presentaciones, pero creo que también hay que compartir las experiencias y las cosas lindas que uno puede vivir, o las malas, para aprender, porque el mundo está hecho de eso. Quien no da la palabra no la conoce. Efectivamente, estamos completamente de acuerdo. Bueno, nos despedimos, le deseamos un feliz fin de semana. Lindo tener a Selmira entre nosotros. Ella vive en Chiavari, en Italia. Y bueno, Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián, en España. Yo, Jesús Antonio Santisteban, desde Mikkeli, en Finlandia. Y nuestro productor Abdul Sea desde Puno. Le damos un feliz fin de semana y hasta la próxima entrevista.